5 profecías bíblicas que se cumplieron en la historia. Desde tiempos antiguos, la Biblia ha sido considerada por millones no solo un libro de fe, sino también un registro de promesas y predicciones. Sus páginas están llenas de profecías, algunas sobre el destino de pueblos enteros, otras sobre personajes clave, e incluso sobre eventos que marcarían la historia de la humanidad. Para los creyentes, estas profecías son evidencia de que Dios guía el rumbo del mundo. Para los escépticos, son coincidencias, exageraciones o interpretaciones convenientes. Pero lo cierto es que hay pasajes bíblicos que parecen haberse cumplido con tal exactitud que siguen sorprendiendo hasta hoy. En este video exploraremos 5 profecías que no solo fueron escritas siglos antes de los hechos, sino que también dejaron una huella imborrable en la historia. ¿Coincidencias? ¿Manipulación histórica? ¿O evidencia de que lo divino interviene en la vida humana? Acompáñame en este recorrido y descubre por ti mismo si estas profecías son simples relatos antiguos o señales de un plan más grande. Profecía 1. La caída de Babilonia. Babilonia fue uno de los imperios más impresionantes de la antigüedad. Ubicada en Mesopotamia, la tierra entre los ríos Tigris y Eufrates, su fama se extendía por todo el mundo conocido. Conocida por sus murallas colosales y, según algunas fuentes, por los legendarios jardines colgantes, Babilonia parecía invencible. Pero los profetas bíblicos anunciaron su caída mucho antes de que sucediera. En Isaías 13, 19-20 leemos: Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación. Jeremías también profetizó en 51. Babilonia vendrá a ser montón de ruinas, guarida de chacales, objeto de espanto y de burla, sin habitante. En el año 539 a.C., Ciro el Grande, rey de Persia, conquistó Babilonia prácticamente sin resistencia. Con el tiempo, la ciudad fue decayendo, hasta que quedó abandonada. Hoy, sus restos arqueológicos en Irak son testigos de una profecía cumplida. Un imperio que parecía eterno se convirtió en ruinas silenciosas. Más allá del hecho histórico, lo impactante es cómo un pueblo pequeño como Israel se atrevió a anunciar la caída de una potencia mundial, y el tiempo les dio la razón. Profecía 2. La destrucción de Tiro. Tiro fue una ciudad fenicia que prosperó gracias al comercio marítimo. Era rica, influyente y casi inexpugnable, pues parte de la ciudad se encontraba en una isla protegida por muros y el mar. Sin embargo, Ezequiel profetizó en el capítulo 26 que Tiro sería destruida y que sus muros caerían. Más aún, dijo que sus ruinas serían arrojadas al mar. Para la época, esto parecía impensable. La historia cambió en el 332 a.C., cuando Alejandro Magno decidió conquistar la isla. Para llegar a ella, ordenó usar piedras y restos de la ciudad continental para construir un camino artificial hacia la isla. Literalmente, las ruinas de Tiro fueron arrojadas al mar, tal como lo anunció Ezequiel. Hoy, los arqueólogos han confirmado este hecho. La península que conecta la costa con la antigua isla aún existe. Y aunque Tiro nunca desapareció del todo, jamás recuperó la gloria que tuvo. Esta profecía es un ejemplo de precisión impactante. No solo predijo la caída de una ciudad, sino también el método específico por el cual sería destruida. Profecía 3. La destrucción de Jerusalén en el año 70. En el corazón del judaísmo estaba el Templo de Jerusalén, reconstruido y embellecido por Herodes el Grande. Era el centro espiritual, político y social de la vida judía. Para cualquiera en aquel tiempo, la idea de que ese templo pudiera ser destruido era impensable. Pero Jesús lo advirtió. En Mateo 24:2 dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo, no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. En el año 70 después de Cristo, menos de 40 años después de estas palabras, Jerusalén fue sitiada por las legiones romanas bajo el mando del general Tito. Tras semanas de hambre y desesperación, la ciudad cayó. El templo fue incendiado y destruido. Los historiadores, como Flavio Josefo, describen la brutalidad del evento.
Cientos de miles murieron, y el templo fue arrasado hasta los cimientos. Hoy, lo único que permanece en pie es el muro de los lamentos, que no formaba parte del templo mismo, sino de los muros de contención. Para los creyentes, esta profecía cumplida demuestra no solo la visión de Jesús, sino también la fragilidad de lo que parecía eterno. Profecía 4. El regreso de Israel como nación. Después de la destrucción de Jerusalén, los judíos fueron dispersados por todo el mundo. Durante casi 2000 años, Israel dejó de existir como nación. Pueblos y reinos nacieron y desaparecieron, pero los judíos permanecieron como un pueblo sin tierra. En Ezequiel 37 encontramos la visión del valle de los huesos secos. Dios le muestra al profeta un campo lleno de huesos, y poco a poco estos huesos cobran vida, se cubren de carne y se levantan como un ejército. Dios le explica que estos huesos representan a la casa de Israel, que aunque parecía muerta, volvería a levantarse. En 1948, tras siglos de exilio y persecución, y apenas 3 años después del horror del Holocausto, el Estado de Israel fue oficialmente establecido. Naciones Unidas reconoció su existencia, y millones de judíos regresaron a su tierra ancestral. Este hecho es considerado por muchos como un cumplimiento literal de la profecía de Ezequiel. Lo que parecía imposible en términos políticos e históricos, se volvió realidad en el siglo XX. Profecía 5. El Evangelio en todo el mundo. En Mateo 24:14, Jesús dijo, «Y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Cuando estas palabras fueron pronunciadas, el cristianismo era apenas un pequeño movimiento. No tenían templos, ni poder político, ni medios de comunicación. La idea de que su mensaje llegaría a todo el mundo parecía absurda. Sin embargo, con el paso de los siglos, el Evangelio se expandió primero por el Imperio Romano, luego por Europa, África, Asia y América. La invención de la imprenta permitió que la Biblia se difundiera masivamente, y en los últimos 2 siglos las misiones modernas han llevado el mensaje a casi todos los rincones del planeta. Hoy, la Biblia está traducida total o parcialmente a más de 3000 idiomas. El cristianismo es la fe más extendida del mundo, con miles de millones de creyentes. Incluso en los lugares más remotos, las palabras de Jesús siguen llegando. Lo que parecía imposible en el siglo I se ha convertido en un hecho innegable. Reflexión final. Estas 5 profecías son solo una muestra de cómo la Biblia ha conectado palabras antiguas con hechos históricos. La caída de imperios como Babilonia y Tiro, la destrucción del Templo de Jerusalén, el renacimiento de Israel y la expansión global del Evangelio son eventos documentados que siguen maravillando al mundo. Para los creyentes, son evidencia de la mano de Dios en la historia. Para los escépticos, son coincidencias o relatos adaptados. Pero lo cierto es que no dejan indiferente a nadie. La gran pregunta es, ¿qué hacemos con estas profecías? ¿Las vemos como historias antiguas o como señales de que todavía hay misterios en el curso de la humanidad? Quizás lo más impactante no es solo que se cumplieran, sino lo que provocan: esperanza, fe y la certeza de que la historia no es un accidente, sino parte de un plan más grande.